Anterior habíamos dicho primero una cosa, que los traslados eran como una suerte de historia sin fin, no se terminaban con el voto del Senado. Pero además dijimos y escribimos que el republicanismo se iba a poner áspero. La verdad es que sí, porque ahí están los defensores de las instituciones que no están, digamos, esquivando ningún tipo de método para hacer sentir lo que es justo. Bueno. Lo que es justo es una cosa, nada más. No hay varios tipos de... Lo que ellos quieren. Claro, exacto. Eso coincide exactamente con lo que ellos quieren. Bueno, a ver, vamos a compartir algo, yo me río, pero la verdad que es sumamente serio, que es una especie de apriete, uno podría decir. No, es un apriete. Es un apriete. Es un apriete. Es un apriete. Bocinazo, banderazo, que tuvo lugar en Rafaela, contra uno de los jueces de la Corte Suprema, contra Ricardo Lorenzetti. Estas son las imágenes. Y bueno, nosotros ponemos ahí, ¿no? El republicanismo se puso áspero y vos lo habías dicho también. Se puso áspero porque esto representa, básicamente, sí, representa un apriete. Ir a la casa de un juez con los autos, tocando bocina, la casa particular de un juez, sí, representa un apriete. Ir a marchar, uno puede decir, bueno, se manifiesta en el Palacio de Tribunales. Pasarle por la puerta de la casa a un juez es grave. Y tan grave que ha obligado a un sector de la clase política, muchos referentes, a explicitar cuáles son los rechazos. En este caso, la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, mi solidaridad y profundo repudio a los hechos ocurridos contra el ministro Ricardo Lorenzetti y reafirmo el compromiso por una justicia independiente. Vos fíjate que de acá a una parte hubo una serie de ataques sucesivos a la Corte por parte, generalmente, de lo que uno podría identificar con Cambiemos. ¿Este episodio es nuevo? No. Todo el fin de la última semana se estuvieron tratando de averiguar domicilios particulares de los jueces y de sus allegados. ¿Cómo? Y de sus allegados. Es decir, estaban tratando de buscar sectores no identificados, esos mismos que a veces hacen troleos por las redes sociales, esos mismos que a veces llaman o envían mensajes en cadena por ciertos WhatsApp que tienen características del extranjero. Digamos, una práctica que ha ocurrido en los últimos años, no es que es nuevo. Pero evidentemente esto es un pasito más dentro de todo este esquema que evidentemente tiene por eje la discusión de lo que va a pasar el martes. Se le puso una fecha a la discusión respecto al traslado de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli en la Corte Suprema. ¿Vos me decís esto es bueno o malo? Yo a simple vista no te lo puedo decir respecto a si correspondía o no que el presidente de la Corte fije una fecha determinada para tratar un acuerdo extraordinario. Porque eso es lo que hace que el presidente de la Nación salga rápidamente, ¿no? Cuando Rosenkrantz toma esa decisión, uno se pregunta, ¿es una decisión consensuada con el resto de los jueces? No fue Rosenkrantz solo el que tomó la decisión. La tomó con un guiño interno de los demás jueces. ¿Sabes por qué? Te lo voy a graficar en un ejemplo. Al gobierno le cuesta muchísimo entender la dinámica de la Corte. No la entiende. Dicho sea de paso, el episodio que ocurrió antes de ayer, cuando el presidente Alberto Fernández cuestiona a la Corte Suprema respecto a la aplicación de la ley Micaela y lo que tenían que ser de temas de género y también de tener capacitación y demás. ¿Vos sabés a quién le pega de lleno ese episodio? A la jueza más cercana que hoy tiene el gobierno, que es Elena Hayton de Nolasco. ¿Por qué? Porque la jueza Elena Hayton, creo que no hay nada que le importe más que su rol al frente de la Oficina de Violencia Doméstica y al frente de la Oficina de la Mujer del Poder Judicial. Por eso, ¿qué pasó? Tuviste en 2 horas un comunicado de la Corte mostrándote números, mostrándote que no era así, mostrándote que tenían capacitación, mostrándote que tenían reconocimientos internacionales y también, digamos, un montón de estadísticas que para ellos estaban, digamos, ajustadas a lo que debía ser. Pero en el gobierno, para pegarle a Rosenkrantz le terminan pegando a Elena Hayton. O sea, no se entiende bien quién recomendó eso, pero no ha sido bueno. Como no ha sido bueno esto, y esto es claramente identificable, porque además tiene un antecedente, en el 2015 pasó algo similar en la casa de la familia de Ricardo Lorenzetti, hasta hubo pintadas. Hay que repudiarlo totalmente. Es repudiable desde todo punto de vista. Pero, volviendo a lo que pasó, te cuento por qué el tuit de Cafiero: los argentinos y argentinas necesitamos que las instituciones de la democracia trabajen libres de presiones. Expresamos nuestra preocupación ante el escrache que sufrió en su domicilio el ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Otro de los ejemplos, también hay uno de Garabano, que, digamos, se hace cargo de esto y dice: mi repudio a los agravios sufridos por Ricardo Lorenzetti. La Corte Suprema debe fallar con independencia, sin reclamos ni presiones a sus miembros. Bueno, está clarísimo que si hay algo son reclamos, presiones. Reclamos y presiones por los medios,
Sí. por la calle y el sector del republicanismo que, como dijimos, está áspero. Pero vos me preguntabas, ¿puede Rosenkrantz llamar a un acuerdo extraordinario sin consenso de sus pares? Sí. La respuesta es no. ¿Sabes por qué no? Porque si hubiese alguno o más de dos en desacuerdo, te dicen, no, ¿para qué extraordinario? Tratémoslo ahora. ¿Qué voto tenés? Se termina la discusión. Sí. El llamado, un acuerdo extraordinario estuvo consensuado, eso punto uno, ¿no? Establezcamos cómo ocurrieron determinadas cosas. Y ahí se abre un escenario muy, muy difícil de predecir. El que te dice que sabe qué es lo que va a fallar la Corte el martes, se equivoca. O te está vendiendo fruta. Es decir, vos lo que decís es que ya el llamado es una señal política. El llamado es una señal política, es En una sí señal misma. política hacia adentro Sí. y hacia afuera. Pero veamos, A ver. porque está el póker de la Corte, nadie muestra sus cartas. Esto es lo entretenido del asunto, para mí, no sé para los demás, Sí. pero hay muchos escenarios que se abren. A ver. Y estos escenarios conviene explicarlos. Vamos. La Cámara, vos sabés que los jueces Bruglia y Bertuzzi, por un lado, fueron un reclamo, un amparo a través de lo que es el Fuero Contencioso Administrativo Federal, y a la par presentaron el per saltum a la Corte, que es el salto de instancia. En primera instancia obtuvieron un rechazo, es decir, no le concedieron el amparo, no estaba nada previsto que eso ocurra. En el medio de la sesión del Senado se revocan los traslados, la historia que conocemos. Pero la apelación siguió su curso y la Cámara Contencioso se expide. ¿Qué puede pasar si la Cámara Contencioso se expide antes del martes Sí. sobre el amparo? Bueno, el per saltum cae por su propio peso, es abstracto. Es decir, no hay acuerdo extraordinario el martes. ¿Por qué? Porque si la Cámara falla, no hay salto de instancia. Ya la segunda instancia se pronunció, de manera que no debería ser tratado por la Corte Entiendo. porque es absolutamente abstracto. Detalle. El jueves, el fiscal de la Cámara pidió, todavía no dictaminó, tenía en poder el dictamen hacerlo. previo a que se expidan los dos jueces de la Sala 5 de la Cámara Contencioso. Pidieron la taquigráfica de la discusión del Senado, donde se revocaron los traslados. ¿Por qué? ¿Para qué? Y bueno, algunos te dicen que es para pisar, digamos, cuanto más cosas piden. Ya tengo el decreto, ¿qué necesitan? La Sí. taquigráfica para ver cómo se discutió. Bueno, necesitan todo antes de definir. Evidentemente no quieren definir antes que la Corte, que había anunciado que iba a encargarse Bien. en última O instancia sea, del tema. la Cámara deja que la Corte se expida para que no quede La afuera Cámara el per saltum. juega al tiempo Sí. y la Corte dice, bueno, listo, el martes. Vamos a discutir esto el martes. ¿Qué pasa si entre ahora que estamos hablando y que comienza Sí. el acuerdo extraordinario vía Zoom, qué pasa si se expide la Cámara Contencioso? ¿A favor o en contra? Se cae el per saltum, porque ya no hay salto de instancia. Este es un escenario. Bien. Escenario 2. Después te voy a pedir las probabilidades, ¿no? Sí. Después jugamos un poquito más. Digamos. La Corte rechaza el per saltum. Bien. ¿Esto qué es? ¿Ganó el gobierno? No, tampoco. Rechaza el per saltum, ¿qué significa? Que sigue viva esta instancia, la del amparo por vía ordinaria, es decir, la Cámara en algún momento se va a expedir, La apelación, digamos. la que tiene apelación que- va a seguir su curso y va a llegar vía recurso extraordinario o recurso de queja. La Corte sigue guardando la última palabra, pero dice la verdad, no me voy a apurar a un asunto de estas características. Acá queda debilitado de alguna manera Rosenkrantz. ¿Por qué? Porque él es el que, de alguna manera, ya ha vertido Sí. opinión respecto a que la Corte tiene que dar una solución y acelera y empuja los tiempos como para que esto sea de manera más rápida. Gaby, pero además porque cuando Rosenkrantz toma la decisión se acomoda mucho a la agenda y a los tiempos políticos, digamos. Es decir, se acomoda a quienes están pidiendo justamente el per saltum. Están pidiendo eso, están pidiendo lo de los días. Yo te diría, la asociación Rosenkrantz-Clarín es muy, digamos, lineal, es fácil de establecer. Sí. Pero hoy por hoy tenés uno de los interesados principales, que es el diario La Nación. Interesado principal ¿Por qué? y muy fuerte, porque tienen como bandera de la defensa de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, que Castelli en realidad es como una especie de, no, sin faltar respeto, digo, no, como un colado en esta situación, Sí. porque todas las versiones, lo repetimos siempre, indicaban que su traslado no iba a ser cuestionado en el Senado. Todavía no sabemos porque es contrafáctico el asunto, ya no se puede saber. Si no judicializaba, quizás se quedaba. La realidad es que contrafáctico, como dijimos. Vamos a un tercer escenario, sin orden de, digamos, de preferencias. La Corte rechaza el per saltum, la misma opción de antes, Sí.
pero fija un plazo. ¿A quién le fija un plazo? A la Cámara. Le dice, miren, no vamos a tratar el per saltum, no hay una emergencia para tratar esto, pero usted en 5 días dígame qué opina sobre la apelación que hicieron Bruglia, Bertuzzi y Castelli. De esta manera iría todo el recorrido como recurso extraordinario, la Corte define por última vez, pero le fijan un plazo, la apuran a la Cámara. Bueno, no demoren más. Díganos en 5, 10, una semana, 10 días, díganos qué es lo que van a decidir, así rápido viene el asunto a la Corte. ¿La Corte se saca un poco de presión política ahí? Con Yo te diría que en esta la difiere. En esta la difiere porque cuando suba de cualquier manera de vuelta a la atención, el recurso extraordinario va a estar la decisión final. Bien. Vamos a ver qué puede pasar el martes. Seguimos adelante con la otra opción. A ver. La Corte abre el per saltum. ¿Pero cuándo define? Nos preguntamos acá. ¿Por qué? Decime primero qué significa que abre el per saltum. Abre el per saltum, dice, es admisible. Es decir, lo que plantean los jueces puede ser tratado por la vía del per saltum. Bien. Tienen que admitir que hay una gravedad institucional, por ende el planteo tiene que ser abierto. Necesitas 3 votos mínimo, 3 votos. No es con 1, no es con la presidencia, no es con 1 más que la presidencia, es con 3 votos mínimo para que alguno de estos escenarios se concrete el martes. Se abre el per saltum significa que lo van a tratar. Te aclaro una cosa, el per saltum no se abren desde el año 2013. Ley de democratización de la justicia, la que impulsó el kirchnerismo, que terminó, digamos, totalmente desguazada, en parte porque la Corte dijo, esto es inconstitucional, estos puntos son inconstitucionales. Bueno, abrió en ese momento el per saltum. Había gravedad institucional, para ese momento la Corte consideró eso. Ahora para ¿volverá a aplicar eso? Casi es una condición sine qua non la de gravedad institucional para que vos lo consideres admisible. Si no, todo el escenario anterior, todas las opciones anteriores pueden ser plausibles. Rechazo del per saltum y no se abre ni se trata. Bueno, acá abre el per saltum, pero define el martes. Es una pregunta que muy pocos conocen, pero en líneas generales, cuando se abre un per saltum, ¿qué es lo que tiene la Corte? El recurso, o sea, 2 papeles, 10 hojitas. No tiene nada. No tiene el caso. Claro. El caso lo va a tener si lo pide a instancias inferiores, porque el caso está en instancias inferiores. Entonces uno diría, ¿puede resolver el martes sobre el fondo del asunto? No parece. No parece. ¿Podría ocurrir? Sí, en Argentina, pero no parece. ¿Por qué? Porque tienen que tener este recorrido, teóricamente, a estudio de las cuestiones con el per saltum abierto. Veamos la siguiente opción, a ver qué es lo que ocurre en todos estos escenarios. La Corte, este es el definitivo, la Corte abre el per saltum, o sea, dice que es admisible y le da la razón o lo desestima. Le da la razón a los jueces o lo desestiman. El anterior, nosotros podríamos decir, ¿es una victoria de los jueces que abran el per saltum? Sí, no, porque cualquiera de las soluciones por la negativa te vuelve a foja cero y ya no hay discusión en el contencioso, ya no hay discusión por la vía ordinaria, ya se termina la discusión respecto a Bruglia, Bertuzzi y el equivalente para Castelli. La única solución es la última. Corte abre el per saltum, en el caso de que lo abra. ¿La única solución qué significa? La única solución en lo inmediato. Tiene resolución. Esto es lo único definitivo. La Corte resuelve. le va a dar la razón, en el fondo, a los jueces o al gobierno. Parece... No hay margen para otra cosa. En función de todos los escenarios que describís, pareciera poco probable, o sea, salvo que haya una bajada muy fuerte por parte, o la decisión muy fuerte por parte de los jueces de la Corte. Necesitas, reitero, 3 votos para tener alguna de estas situaciones. ¿Influye la discusión sobre el tema de género y la Oficina de Violencia Doméstica de Hayton del Vasco? Puede. Puede. ¿Influye el escrache? Puede. ¿Influyen los llamados? Pueden. Sí, ¿Influyen las notas? Puede. La realidad es que o la Corte se blinda en esta instancia, porque lo mencionamos en algún momento, pero es una gran frase que está acuñada ahí en el 4º piso del Palacio de Tribunales. ¿Querés ver una Corte unida? Apretala. Apretala y se une. Esa es una frase que circula por ahí. Por eso, ¿querés tenerla de esa manera? Es terrible. Abroquelala. Y así estamos en esta discusión donde vos tenés por un lado el republicanismo que te dice la única manera que tenés de fallar es lo que yo te digo. Y después tenés al gobierno diciéndote, no, si creás un escándalo institucional, si vas en contra de lo que dice el Congreso y la Constitución.
La semana pasada nosotros contamos en qué se apoya el argumento técnico jurídico, pero acá hay una discusión de la política también, y ver cómo queda este asunto. Para el interior del mundo judicial, sí, la realidad es que los jueces están divididos en muchas de las cosas que respectan a este caso. Hay la agrupación que se llama la Bordeaux, que es donde se enrolan algunos jueces, Compromiso Judicial, donde militan de alguna manera, entre comillas, Bruglia y Bertuzzi, obviamente en rechazo de que se los traslade a sus, sí, que se revoquen los traslados y vuelvan a sus juzgados originales. Los celestes son más proclives, que algunos le dicen filo, que son más cercanos al gobierno, tienen como mayor intención de que estos traslados fueron hechos de manera incompleta y por ende tienen que volver a sus lugares de origen. La pregunta, atando un poquito lo que mostrábamos al comienzo, es ¿por qué alguien instrumentaría o, en todo caso, manipularía a un sector para que vaya a apretarlo a Ricardo Lorenzetti? Porque la expectativa es que Lorenzetti se aparta un poco de esta situación. Y como te digo, es muy difícil, es muy difícil de leer para todos, evidentemente. Sí. Está siendo muy difícil de leer para todos cuál va a ser la inclinación de cada juez. El otro día dijimos, la acordada 7 que se utiliza y que la utilizan los propios jueces para argumentar técnicamente por qué estaban bien, fue firmada por Rosati, Lorenzetti y Maqueda. Hayton, que uno podría decir hoy está más cerca del gobierno, y Rosenkrantz estaban por un traslado mucho más amplio. O sea, unas facultades de traslado mucho más amplias. Eso fue en el año 2018. Claro. Esa lógica hoy no aplica. O sí, no lo podés saber. Pero en definitiva es otro escenario el que se plantea. Y lo interesante para recalcar en todo esto es que cuando vos preguntás en varios jueces, a varias personas, bueno, ¿qué opinan? Más o menos cerca de Bruglia y Bertuzzi, te dicen, y la verdad es que todo muy desprolijo. Lo de 2018, ¿no? Sí, sí. Algunos te dicen, y bueno, lo que puso la política lo saca la política. Clarísimo. Gracias, Gabriel Morini. Vamos a